Me llamo Donatila Barragán, esta cámara antigua será el único testimonio de lo que viví. No grabo estas palabras por odio, sino por esperanza. Espero que mi trayectoria pueda evitar que otras jóvenes enfrenten los horrores que a mí me fueron impuestos. Si este video llegó hasta vos, es porque ya me fui, o, tal vez, porque al fin reuní el valor que me faltó durante tantos años. Solo te pido que no condenes mis silencios, en ciertos momentos, el silencio es la única armadura que nos queda para seguir con vida. Hoy, soy solo la abuela, la vieja que todavía hace empanadas los domingos o la que habla con los pajaritos. Pero si hubieras vivido en el pueblo de Monte Quemado, allá en el corazón seco de Tucumán, en el año 1955, me habrías conocido como la flor del campo seco. Apodo tonto, si querés saber. Bonito, sí, pero tonto. Porque en ese campo no nacía flor alguna, y si nacía, pronto era aplastada por la bota de algún macho. En ese tiempo, yo tenía 14 años y un solo vestido, que mi mamá lavaba los domingos y dejaba secando al viento, sujeto con piedras porque no teníamos ganchos para ropa. Mi papá, don Eloy, era agricultor, un hombre seco y callado como la tierra rajada que cultivaba. Solo hablaba para gritar, o para negociar. Y fue así como conoció a Silvestre Medina. Silvestre tenía unos 40 y tantos años, y era el tipo de hombre que los demás evitaban contrariar. Dueño de tierras, de tractores y de 2 hermanos que sabían hacer desaparecer a un hombre sin levantar polvo. Usaba un sombrero negro que nunca se quitaba, ni siquiera para entrar a la iglesia. Y la gente lo permitía, porque Silvestre ayuda a los pobres, siempre y cuando los pobres supieran quedarse en su lugar. El día que vino a nuestra casa, yo venía de la vertiente, con el balde de agua en la cabeza. Cuando me vio, le dijo a mi papá: «Esta será buena para mi casa». Creí que hablaba del agua, pero no. Al final de esa semana, mi papá me llamó al corredor, con la cara más dura que un poste de quebracho. Estaba sentado en la silla de mimbre, con un cigarro apagado entre los dedos. «Te vas a casar, Donatila. Con Silvestre». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mi mamá estaba detrás de la cortina, aguantando el llanto como si fuera pecado. Y tal vez lo era. Yo, con 14 años y una muñeca hecha de marlo de maíz, iba a ser entregada como mujer a un hombre con bigote blanco y olor a caballo viejo. No hubo llanto, ni súplica que valiera. Mi papá dijo que era voluntad de Dios, pero después supe cuál era la verdadera motivación: Silvestre iba a donar un pedazo de tierra para que nuestra familia empiece de nuevo. Y fue ahí cuando todo comenzó. La primera noche de casados no fue noche, fue guerra. Pero eso viene después. Todo el pueblo se reunió para la boda. Nunca vi tantos trapos de colores y tantas empanadas en una misma fiesta. Pero para mí no era fiesta. Me vistieron de blanco, y yo miraba al suelo, tratando de recordar cómo se respiraba. Mi mamá me sostenía la mano detrás de la cortina de la sacristía, apretando como si quisiera pedirme perdón sin palabras. Silvestre me llevó en su carreta, tirada por 2 bueyes gordos. Las campanas de la iglesia todavía sonaban cuando él me miró y dijo: «Ahora sos mía. Completita». Esa noche entendí que el miedo tiene olor. Y sabor. Un sabor metálico que se queda en la garganta por días, como sangre que una se traga. Silvestre no era solo duro. Era cuidadoso. Meticuloso. Sabía exactamente hasta dónde podía herirme sin dejar marca visible. Y cuando la dejaba, decía que era para que aprenda a ser esposa de verdad. Nadie hacía preguntas. Ni mi papá, que recibía los kilos de maíz que Silvestre mandaba cada semana. Ni mi mamá, que apenas bajaba la mirada y decía: «Rezá, hija, rezá». Pero había una vecina. Una que me miraba diferente. Doña Clementina. Viuda, sin hijos, con el pelo siempre recogido en un moño impecable. Ella fue la primera que me hizo una pregunta que nadie más se atrevía a hacer. «¿Vos querés esto, niña?». Y yo no supe qué responder. Porque en esa época, una no sabía lo que quería. Solo sabía lo que tenía que aceptar. Fue en esa casa donde empecé a oír los susurros. Voces dentro de mí, o de Dios, o de alguna mujer que vivía en los sótanos de mi alma. Voces que decían que eso no era vida. Que eso era cárcel con flores en la ventana. Pero nadie creía en la voz de una mujer. Mucho menos en la de la mujer de un hacendado. Hasta que algo empezó a pasar. Algo pequeño.
casi invisible. Una caja escondida. Una carta que no era para mí. Una visita fuera de hora. Y fue ahí cuando empecé a sospechar, Silvestre escondía algo. Algo grande. La hacienda de los Medina quedaba a 2 leguas del pueblo, en medio de un descampado donde ni los opilotes se molestaban en volar por encima. Era tierra roja, seca, llena de termiteros, y aún así, Silvestre sacaba maíz de ahí como quien exprime dinero de una piedra. Decían que era bendición. Yo pensaba que era brujería. La casa era grande, pero sin alma. No había retratos en las paredes, ni sonido de radio, ni olor a comida hecha con cariño. Todo era práctico. Todo era pesado. Las cortinas eran oscuras, las puertas crujían como si se quejaran, y la empleada, una joven muda llamada Florinda, nunca miraba a los ojos. Silvestre decía que la mujer que habla mucho se vuelve chismosa. Y Florinda, pobre, mi oportunidad tuvo de elegir. En los primeros meses, solo salía de la casa para ir a la capilla con él, y aún así, bajo miradas vigilantes. La siguiente vez que pisé Monte Quemado fue para llevarle un queso al padre, regalo de Silvestre, para mantener la apariencia de hombre devoto. De regreso, pasé por la casa de doña Clementina. Ella vivía en un rancho antiguo, pero limpio, rodeado de gallinas gordas y hierbas colgadas del techo. Donatila, estás pálida como vela de velorio, me dijo, sirviendo mate sin preguntarme si quería. Esas visitas se convirtieron en mi salvación. Clementina era el único ser vivo que me hacía recordar que yo era persona, y no ganado marcado. Hablaba de política, de amor, incluso de libros, cosa rara para una mujer en aquel tiempo. Contaba que se había enamorado de una maestra, muchos años atrás, pero que el pueblo nunca lo perdonó. Por eso vivía sola. Pero vivía en paz. No dejes que él te apague, nena. La vida es tuya. Él solo alquiló tu carne, pero tu alma sigue siendo tuya. Palabras hermosas, pero parecían imposibles dentro de esas paredes frías donde dormía. O fingía dormir. Silvestre era metódico. Comía siempre a la misma hora, la misma cantidad, con la misma cuchara. Cuando me equivocaba con la sal, no gritaba, solo me agarraba la muñeca y apretaba, con calma, hasta que dolía tanto que perdía el habla por horas. Era un castigo limpio, sin moretón. Pero dejaba cicatriz por dentro. Fue en una de esas noches que conocí a Adán Medina, el hermano menor de Silvestre. Tan parecido a él en los ojos, pero completamente distinto en su manera de hablar. Adán era el tipo de hombre que no encajaba en ese lugar. Usaba ropa de ciudad, leía el diario y me miraba con lástima. Y tal vez con algo más. Silvestre me contó que cantás lindo. Canta para nosotros, Donatila, dijo un día, mientras cenábamos. Silvestre me lanzó una mirada afilada. Yo sonreí, sin abrir la boca. Después de eso, Adán empezó a visitar más seguido. Traía frutas, libros viejos y un tipo de gentileza que parecía prohibida en esa casa. Florinda empezó a mirarme distinto, como si supiera algo que yo todavía no entendía. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, vi a Florinda enterrando algo al pie del limonero. Esperé a que anocheciera. Salí a escondidas con una pala de cocina y cavé. Era una lata oxidada, con cartas. Cartas escritas por otra mujer. Una que también había vivido ahí. Una que desapareció. Y entonces, la voz en mi cabeza volvió: Silvestre guarda secretos, niña. Y también hay cuerpos enterrados en este campo. El domingo siguiente, fui a misa sola. Silvestre estaba enfermo, con fiebre, y Adán me ofreció llevarme. En el camino, me dijo: hay cosas sobre mi hermano que tenés que saber. Pero no aquí. Nunca aquí. A partir de entonces, empecé a anotar. Cada gesto. Cada nombre. Cada fecha. Escondía mis apuntes en el forro de la silla del corredor. Clementina me enseñó el código, letras invertidas, escritas de atrás para adelante. Fue el inicio de mi resistencia. De mi rebelión silenciosa. Pero cuanto más aprendía, más entendía que la casa de los Medina estaba hecha de silencio. Y donde hay mucho silencio, siempre hay un grito enterrado. El miedo, cuando se vuelve costumbre, empieza a parecer rutina. Y la rutina es peligrosa, porque una se acostumbra incluso a lo que la mata de a poco. Silvestre estuvo enfermo casi 2 semanas,
y eso me dio un poco más de aire para respirar. En ese tiempo, fui tejiendo mi red. Anotaba todo lo que recordaba de las cartas que leí, nombres, lugares, fechas, y con la ayuda de Clementina, comencé a armar una línea del tiempo. La mujer que escribió las cartas se llamaba Ercilia, y en sus palabras hablaba de maltratos, vigilancia constante, de un embarazo que jamás fue anunciado en el pueblo. Si él descubre que estoy esperando un hijo, me entierra junto con él, decía en una de las páginas. Le mostré eso a Clementina, y ella me apretó la mano con fuerza. Ese hombre tiene sangre en los ojos, nena. No dejes que también la tenga en las manos. Esa misma semana, Silvestre mejoró. Y con la salud, volvió el control. Empezó a seguirme con la mirada todo el tiempo. Prohibió que Florinda fuera sola al mercado. Impuso que Adán solo visitara con hora fijada. Y por las noches, regresaron los apretones, los castigos sin marca. Pero algo había cambiado en mí. Ahora sabía que no era imaginación mía, esa casa ya había sido un cementerio de sueños antes. Y tal vez también de personas. Una mañana, Florinda me llamó en silencio mientras colgábamos la ropa. Escribió con el dedo en la palma de su mano. Hay más. Esperé hasta la noche, cuando Silvestre fue a revisar una cerca en la hacienda. Florinda me llevó hasta su cuartito. Quitó una tabla del suelo. Dentro había una caja de madera con más cartas, pedazos de fotos quemadas, lo que me heló la sangre, un collar con dije infantil, aún manchado de tierra seca. Era de la niña, escribió en un cuadernito que escondía en la basta del vestido. Ercilia tuvo una hija. Nunca más se supo de ella. Esa noche lloré por esa criatura que tal vez nunca existió. O que existió solo para sufrir. Y lloré por mí también, por verme atrapada en una historia que parecía un ciclo eterno de mujeres silenciadas. Al día siguiente, Adán llegó de sorpresa. Silvestre no estaba. Aproveché y lo llevé hasta el limonero. Quiero mostrarte algo. Pero si me traicionas, te juro por mi alma que te maldigo, Adán. No se rió. Agarró la pala, cavó conmigo, y cuando leyó la carta de Ercilia, se le fue el color de la cara. Esto nunca debió volver a salir a la luz, murmuró. Mi hermano hizo cosas. Cosas que mi papá encubrió. La familia siempre fue así. Callaba. Pagaba. Hacía desaparecer a quien amenazara. Adán quería sacarme de ahí. Dijo que podía llevarme a Salta, que tenía amigos en la ciudad, que me ayudaría a conseguir papeles nuevos. Pero yo sabía que huir era peligroso, y demasiado pronto. Silvestre podía venir tras de mí. Podía hacer con mi familia lo mismo que hizo con Ercilia. No quiero huir. Todavía no. Quiero probarlo. Quiero justicia. Aquí no hay justicia, don Atila. Solo hay supervivencia. Al día siguiente, Silvestre volvió con los ojos llenos de furia. Alguien le había avisado de las visitas de Adán. No me pegó. Solo me miró y dijo: hay algo que se está moviendo en esta casa. Y yo lo voy a cortar de raíz. Y así lo hizo. Despidió a Florinda. Mandó a Adán de regreso a la capital. Me encerró en el cuarto por 2 días enteros, con solo pan y agua. Pero antes de irse, Florinda me dejó un último mensaje, escrito en una servilleta. Si sospecha de Ercilia, cava cerca del pozo viejo. No confíes en nadie. Ni en el cura. Fue la primera vez que sentí un miedo real de morir ahí dentro. Clementina dejó de aparecer. El padre empezó a mirarme raro. Los vecinos se alejaron. Como si un olor a muerte se hubiera posado sobre mí y todos prefirieran mantenerse lejos. La noche siguiente, Silvestre llegó borracho. Primera vez que lo vi así. Entró con los ojos vidriosos, pero el corazón de piedra. Sos igual a ella. Maldita. Malagradecida. Demasiado curiosa. ¿Sabes qué pasa con una mujer así? Desaparece. Y nadie la busca. Dormí con el cuchillo de pan bajo la almohada. El miedo ya no era el mismo. Ahora era otro. Más claro. Ahora, era certeza. Él sabía todo. Después de aquella noche, los días se volvieron un borrón de vigilancia, pasos pesados y puertas cerradas. Silvestre solo me dejaba salir para hacer las tareas de la casa, siempre bajo la mirada del capataz, un gigantón llamado Zacarías,
que hasta entonces nunca me había dirigido la palabra. Ahora no solo hablaba, escupía las palabras cerca de mi cara, como para dejar claro que él mandaba cuando el patrón no estaba. Clementina desapareció. Al principio creí que era por miedo. Después, sospeché que Silvestre había hecho algo. Entonces escribí una carta, con la mano temblando, y le pedí a una niña del pueblo que la entregara. Le pagué con un broche de metal, el único regalo de infancia que aún conservaba. La respuesta llegó 4 días después, en un papel pegado debajo de una piedra, cerca del gallinero. Fui amenazada. No puedo verte más. Pero cavar el pasado tiene precio. Protege tu corazón. Protege tu vientre. Esa última frase se quedó resonando dentro de mí de una forma extraña. Protege tu vientre. Como si adivinara algo que yo aún no sabía. Con Florinda fuera, me quedé sola con la casa, y los fantasmas. Pero fue gracias a la limpieza que encontré la siguiente pista. Detrás del viejo armario de la cocina, descubrí una trampilla de madera podrida. Era demasiado estrecha para que un adulto bajara cómodamente, pero mostraba señales de uso, cuerda gastada, huellas secas en el polvo. Bajé con una linterna oxidada y encontré un depósito de víveres, y algo más. Un armario viejo, lleno de telas de bebé. Ropita. Un chupete con un nombre escrito a lápiz, Lía. La niña existió. Fui al pozo viejo al día siguiente. Esperé a que Silvestre se fuera a la feria y a que Zacarías se quedara dormido bajo el galpón, como hacía cuando tomaba caña a escondidas. Cavé con una azada pequeña, prestada por una viuda amiga de Clementina. La tierra ahí era más blanda que en el resto del terreno. Y pronto, vi la punta de una tela azul. Tiré. Era una muñeca. De esas hechas de trapo y paja. Pero al lado, algo aún más escalofriante, una cajita de madera, con un solo arito infantil adentro. Solo uno. Igual al que usaba mi hermana menor cuando murió de fiebre, años atrás. Seguí cavando, pero me detuve al toparme con una superficie dura. No tuve el valor de continuar. Fui directo a la parroquia, con la muñeca y el arito escondidos en la basta del vestido. Buscaba ayuda. Refugio. Un consejo. Pero el cura me miró como si fuera un insecto molesto. Donatila, esas fantasías no te van a hacer bien. La mujer de un hombre respetado debe saber callar. Respetado. Silvestre financiaba la reforma del confesionario y además donaba bolsas de maíz cada mes. Salí de ahí con más miedo que antes. Ahora lo sabía, estaba completamente sola. Pero esa noche, una chispa. Zacarías golpeó la puerta de la cocina. Traía un sobre. Lo dejaron en el portón. Tenía tu nombre. Abrí a solas. Era una carta. De Adán. Supe que Florinda desapareció. Estoy en Salta. Tengo conocidos en el diario. Si tenés pruebas, envíalas. Si no tenés, escapa. La casa del bosque en Tafí del Valle sigue siendo nuestra. Anda hasta allá. Espérame. Esa carta me dio esperanza, y miedo. Silvestre ahora controlaba hasta el correo. Alguien debió haber pagado bien para que Zacarías no abriera el sobre. ¿Pero por qué Zacarías me ayudaría? 2 días después, entendí. Mientras servía el almuerzo, Zacarías habló en voz baja. Ella me ayudó. La muda. Curó a mi nena del bicho de pie. No me olvido. Fue todo lo que dijo. Pero bastó. Un aliado inesperado. Un as bajo la manga que no podía desperdiciar. Decidimos, me escaparía en la próxima noche de lluvia. Silvestre siempre dormía profundamente cuando llovía, decía que era el único sonido que le hacía olvidar la guerra que cargaba por dentro. Pero lo que yo no sabía, era que la lluvia venía acompañada de otra visita inesperada. Aquella tarde sofocante, el cielo empezó a oscurecer como si Dios hubiera apagado el sol con rabia. Y yo, con la maleta escondida debajo de la cama, solo esperaba el primer trueno para poner mi plan en marcha. Zacarías ya había dejado la carreta enganchada, con el burro alimentado. Solo tenía que esperar a que la casa se durmiera. Pero la tormenta llegó con algo más. A las 7 de la noche, alguien golpeó la puerta principal. Silvestre, que había estado de pésimo humor todo el día, murmuró una maldición y fue a abrir. Yo, desde la cocina, solo escuché el chirrido de la puerta, seguido de un silencio pesado.
Luego, el sonido de pasos entrando. Y entonces, una voz femenina. Familiar. Pero imposible. Buenas noches, Silvestre. ¿Todavía te acordás de mí? Mi corazón se congeló. No. No podía ser. No podía. Di 2 pasos hacia el pasillo y, antes de poder esconderme, vi la escena con mis propios ojos. Era Ercilia. Más delgada, con el cabello encanecido, los ojos hundidos, pero vivos. Tan vivos que parecían brillar en la oscuridad. Traía una pequeña cartera de cuero en las manos y a una niña a su lado. Una niña de unos 12 años. Cabello negro, piel clara, mirada triste. Y ese aro, el mismo que encontré junto al pozo. Silvestre se puso pálido. La rabia se le escapó del cuerpo como si le hubieran dado un golpe seco en el estómago. Vos tendrías que estar muerta. Lo estuve. Por dentro. Pero sobreviví. Y ahora vengo a buscar lo que es mío. La niña se escondió detrás de ella. Ercilia la tomó con suavidad, pero con firmeza. Ella es Lía. Tu hija. Y mía. La revelación fue como una bomba explotando entre las paredes húmedas de esa casa. Mi cabeza daba vueltas. Silvestre había mentido, ocultado, intentado borrar una historia entera. Y ahora estaba ahí, viva, hecha de carne, sangre y furia contenida. Me encerraste. Me drogaste. Dijiste que había perdido al bebé. Dijiste que ella había muerto. Gritó Ercilia, abriendo la cartera y sacando cartas, documentos, fotos. Pero escapé. Y alguien me ayudó. Y ahora ya nadie va a silenciar esto. Silvestre avanzó. Pero lo detuvo Zacarías, que apareció desde el fondo de la casa con una escopeta vieja en las manos. El capataz, siempre mudo, ahora era el muro entre el pasado y el presente. Si la tocas, disparo. Silvestre se detuvo. Por primera vez, lo vi con miedo de verdad. Ercilia me miró. Largamente. Como si pudiera verme por dentro. Sos la nueva esposa, ¿no? ¿Sabes de lo que él es capaz? ¿Te pega? ¿Te esconde? ¿Te amenaza? No tuve que responder. Mis ojos lo dijeron todo. Ella asintió. Su voz se suavizó. Todavía podés elegir, nena. Podés venir con nosotras. Podés salir de esta prisión. Oh. Oh, la palabra quedó flotando en el aire como una navaja afilada. Silvestre, aún en shock, escupió. No vas a salir viva de acá. Ninguna de las dos. Y esa nena no es mía. Nunca lo fue. Ercilia sonrió. Por primera vez. Una sonrisa amarga. Pero el examen de sangre va a decir otra cosa. Y el juez también. Ella lo tenía todo preparado. Tenía contactos en Salta. Documentos. Testigos. Hasta Adán, por lo visto, estaba involucrado. Me acerqué a la niña. Lía me miró como si ya me conociera. Como si dijera, vos entendés, ¿no? Y entendí. Ahí estaba mi oportunidad. Zacarías, dije con la voz más firme que me salió, prepara otra carreta. Nos vamos ahora. Todos. Silvestre intentó correr hacia la escopeta. Pero Zacarías fue más rápido. Quédese ahí, patrón. Hoy no es día de caza. Hoy es día de cuentas. Salimos bajo una lluvia fina, con la noche cubriendo el camino como un velo protector. Yo, Ercilia, Lía y Zacarías, el guardián improbable de 3 mujeres que habían aprendido a sobrevivir en el silencio. Cuando la carreta cruzó el portón, miré hacia atrás por última vez. Silvestre estaba de rodillas en la galería, con la mirada perdida, impotente. Pero en el fondo, lo sabía, eso no era el final. Era solo el comienzo de la verdadera guerra. La casa en Tafí del Valle era pequeña, fría y húmeda, pero para quien había vivido años en una prisión con techo de zinc, parecía un palacio. Despertar sin sentir el peso de la mirada de Silvestre fue como respirar por primera vez. Durante los primeros días, apenas hablábamos. Ercilia pasaba horas en silencio, escribiendo, organizando los documentos que había traído, preparando las denuncias con la precisión de quien ya conoce los laberintos de la justicia de los hombres. Yo, en cambio, me quedaba con Lía, que solo me llamaba tía, quizás por costumbre, quizás para protegerse de la verdad.
Zacarías no se quedó. Llevó la carreta de regreso a Monte Quemado y, antes de partir, me dijo: si algún día volvés a necesitarme, escribime. Pero tené cuidado con el cura. Él siempre fue leal al más fuerte. Su presencia me hacía falta. En el fondo, yo sabía que habíamos dejado una bomba de tiempo atrás. Silvestre no era hombre de aceptar derrotas. Y su silencio desde nuestra huida era lo que más me inquietaba. Una semana después, llegó la primera respuesta. El oficial de justicia golpeó la puerta con una citación. Silvestre nos había acusado de robo, secuestro y difamación. Decía que Ercilia estaba loca, prófuga de un manicomio, y que yo era una muchachita rebelde seducida por ideas comunistas. La rabia me subió como fuego, pero Ercilia, tranquila, respondió con ironía. La desesperación de un hombre viejo siempre hace ruido. Empezamos a andar con miedo. Evitábamos salir solas. Lía comenzó a tener pesadillas. Por las noches, susurraba: él viene, tía. Viene con los ojos rojos. Y yo, sin saber si era delirio o recuerdo, la abrazaba y le cantaba una canción antigua, la misma que mi mamá entonaba cuando yo temblaba de fiebre. Adán vino 2 veces. Traía víveres, palabras de aliento y actualizaciones del proceso. Dijo que Silvestre había movilizado a medio mundo con su influencia, pero que el juez en Salta parecía dispuesto a escuchar. Necesitamos pruebas vivas. Gente que hable. Que confirme todo. Lograron ubicar a Clementina. Estaba viviendo con parientes lejanos, en secreto. Envió una carta breve, con letra temblorosa. Puedo testificar. Pero no en Monte Quemado. Allá, la mujer que habla todavía termina en la hoguera. Florinda también mandó recado, pero en código, a través de un cuaderno viejo que dejó en casa de su tía, en Tucumán. Dentro había dibujos, croquis, y un billete. En el galpón de la hacienda, detrás del estante de herramientas, hay algo que puede cambiarlo todo. Era demasiado arriesgado volver. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Voy a ir yo. Ercilia intentó detenerme. Ya hiciste más de lo que te tocaba. No lo hice. No todavía. Solo sobreviví. Pero ahora quiero que él pague. Por vos. Por Lía. Por mí. Adán organizó todo. Un encuentro clandestino con Zacarías, que se ofreció a buscar lo que estuviera escondido. Y cuando el sobre llegó a mis manos, días después, casi no lo podía creer. Fotos. 3. De Silvestre con Ercilia amarrada, inconsciente, en una silla. Una secuencia que mostraba, sin margen de duda, lo que ella siempre había contado. Y junto con eso, un cuaderno de anotaciones de él, frío, clínico, con fechas y descripciones de cómo corregía a sus mujeres. Como si fueran reportes de campo. La última anotación era sobre mí. La nueva se muestra indisciplinada. Necesitará corrección antes de dar herederos. Vomité. El dolor de leer eso no fue mayor que el alivio de saber que, por fin, teníamos lo que él más temía, pruebas. A la mañana siguiente, fuimos a la fiscalía. Entregamos todo. Ahora, el proceso dejaba de ser palabra contra palabra. Ahora había imágenes. Escrituras. Testigos. Pero también había algo más, peligro real y declarado. Silvestre mandó un telegrama. Solo una frase. Si caigo, me las llevo conmigo. Ercilia no se inmutó. Pero yo sentí el piso ceder. Porque ahora él sabía que era cuestión de tiempo. Y cuando un hombre como Silvestre siente que el final se acerca, no muere solo. Intenta arrastrar con él todo lo que más odia. Mujeres que no se callan. La audiencia estaba fijada para fin de mes. Ercilia pasaba los días preparando los documentos junto al defensor público que Adán había recomendado, mientras yo entrenaba con Lía como si fuéramos hermanas en fuga. Aprendí a correr, a gritar, a esconderse. Cosas que ninguna niña debería aprender, pero que, en este mundo, eran habilidades de supervivencia. Empecé a hacer algo que nunca había hecho con seriedad, escribir. No solo en cuadernos escondidos, como antes, sino en hojas sueltas, cartas, relatos. Clementina me alentaba desde la distancia, enviando correcciones, sugerencias. Dijo que yo tenía la fuerza de quien ha sangrado mucho y sobrevivido, y que eso tenía que convertirse en voz. Fue ella quien propuso.
Escribí la verdad. Con nombres. Con sangre, si hace falta. Lo publicamos todo, si el juez no hace justicia. Y si nos callan, que el pueblo lo sepa. Ese era el plan. Si el sistema no nos protegía, haríamos ruido. Aunque fuera nuestro último grito. Y fue en ese proceso que lo entendí, yo ya no era esa niña con el balde de agua en la cabeza. Ahora era mujer. No por lo que sufrí, sino porque decidí que eso no le volvería a pasar a nadie más. Una noche helada, llamé a Ercilia al patio. Me senté con ella sobre el pasto húmedo. Lía dormía, por fin sin pesadillas. Él va a intentar algo. Lo siento. Va a hacer algo antes de la audiencia. Ella asintió. No como quien está de acuerdo, sino como quien ya lo sabía. La pregunta es, ¿estamos listas? Yo sí. Pero, ¿vos estás lista para contar lo que nunca contaste? Ercilia bajó la cabeza. Luego me miró. Sus ojos tenían ese brillo duro, forjado en el dolor. Él intentó matarme. Me drogó, me llevó hasta el pozo viejo. Pero no me desmayé del todo. Lo escuché llorar. Decía que estaba arreglando las cosas. Pero al final, no tuvo el valor. Me dejó en la ruta. Y mandó a sus hombres a decir que me había ido con un camionero. ¿Por qué? ¿Por qué no te mató? Porque yo era la única que sabía un secreto de su padre. Uno que podía destruir el apellido de los Medina. Pensó que, dejándome viva, me iba a callar. Pero se equivocó. No quise preguntarle cuál era ese secreto. Aún no. La verdad saldría en el juicio, y yo respeté su tiempo. En los días siguientes, comenzamos a recibir apoyo. Mujeres del pueblo, de la iglesia, incluso 2 exempleadas de la hacienda de los Medina se ofrecieron a testificar. Todas tenían historias similares, abusos callados, silenciadas con amenazas y dinero. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Zacarías volvió. Apareció en la puerta con su hija de la mano. La nena sonreía. Él, no. Me buscó. Dijo que si hablaba en el juicio, mi hija lo iba a pagar. Pero, estoy cansado de ver mujeres desaparecer. Y mi hija no va a crecer con miedo a los hombres. Voy a testificar. Lloré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré de alivio. Esa noche, reuní a todos en la sala de la casa. Lía, Zacarías, Ercilia, el abogado, las 2 testigos y Clementina, que por fin vino en persona. Mañana no vamos solo a una audiencia. Vamos a romper el silencio de 50 años, dije. Y si el juez no escucha, el mundo sí. Nos miramos en silencio. No hacían falta más palabras. Estábamos listos. No para ganar, sino para luchar como nunca antes. A la mañana siguiente, me puse el único vestido decente que tenía, me trencé el cabello como lo hacía mi madre cuando quería protegerme de las malas miradas, y llevé conmigo un solo objeto personal. La muñeca que desenterré del pozo. No porque fuera una prueba, sino porque era un símbolo. Símbolo de todo lo que intentaron enterrar. Y antes de salir, fui hasta el espejo. Me miré. Ya no era la flor del campo seco. Ahora, era la mujer que creció entre piedras, y aún así, floreció. Llegamos a la ciudad de Salta un día antes de la audiencia. Era extraño ver tanto movimiento, tanta gente caminando apurada, hablando fuerte. La ciudad estaba viva, pero yo solo escuchaba el tambor de mi corazón golpeando el pecho como una alarma. Ercilia me tomaba de la mano con firmeza, y Lía venía entre nosotras, apretando el pequeño oso de trapo que Clementina le había regalado como talismán de coraje. Nos hospedamos en una pensión sencilla. El abogado, un hombre calvo y serio llamado Benito Argüello, pasó la noche ensayando con nosotras lo que diríamos. No quería discursos emocionales ni gritos. Solo hechos. Pruebas. Verdad. El juez es un hombre justo. Pero no es sordo. Si gritan mucho, cierra los oídos. Si hablan con firmeza, escucha. Clementina nos trajo té de boldo y les hizo un rezo a todas, hasta al abogado, que aceptó por cortesía. Pero cuando llegó mi turno, se acercó al oído y me susurró. Si te mira como si aún te poseyera, recordá que ahora vos te pertenecés solo a vos misma. A la medianoche, recibí un sobre por debajo de la puerta. Sin remitente. Adentro, un mensaje con letras recortadas de diario.
Si abren la boca, la niña muere. Casi me desplomé. Casi desistí. Pero Ercilia leyó el papel, respiró hondo y dijo: ya perdió. Está jugando sucio porque sabe que no tiene más el control. Zacarías aseguró que Lía estaría a salvo. Quedaría con él y su hija, escondidas en una chacra a las afueras de la ciudad, protegidas por gente del movimiento campesino. Aún así, mi estómago era un nudo apretado de miedo. En el tribunal, a la mañana siguiente, había un silencio denso, como si todos los santos del cielo estuvieran esperando ver qué pasaría. Silvestre llegó con 2 abogados y una apariencia impecable. Traje azul marino, pelo engominado, bastón tallado en madera. Me sonrió al verme. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una advertencia. Un recordatorio del hombre que él todavía creía ser, intocable. El juez, un hombre de rostro cuadrado y mirada severa, abrió la sesión con formalidades y frases largas. Benito me tocó el brazo, discreto, tranquila. Todo a su tiempo. Las primeras en declarar fueron las exempleadas de la hacienda. Hablaron con claridad, aunque temblaban. Relataron castigos, amenazas, desapariciones de mujeres que renunciaban de un día para el otro. Pero nada directamente contra Silvestre. Luego, Clementina. Y ahí, la sala pareció respirar diferente. Ella vino a mí con ojos de miedo y alma en pedazos. Y yo vi. Fui testigo. Protegí lo que pude. Y quedarme callada por miedo todos estos años es lo que más me avergüenza hoy. Hubo un momento de silencio total. Hasta el juez bajó la mirada. Cuando Ercilia subió al estrado, el salón quedó suspendido en el aire. Abrió su carpeta, presentó las fotos, los informes médicos, los registros de nacimiento, y una carta escrita de puño y letra por Silvestre, donde ordenaba a un empleado deshacerse de la mujer loca que no obedecía. El juez interrumpió la lectura. ¿Confirma esta letra como suya, señor Medina? Silvestre no contestó. Miró al piso. Luego al techo. Luego a mí. Y sonrió. Y jamás pensé que la perra guardaría eso tanto tiempo. El murmullo en la sala fue como un trueno contenido. El juez golpeó el escritorio con el mazo. Una frase más como esa y será retirado de la sala. Y entonces, llegó mi turno. Sentí el peso de todos los ojos sobre mí. Los años de silencio, de dolor, de obediencia forzada. Todo se apretaba en mi garganta. Pero cuando subí al estrado, una calma extraña me rodeó. Una fuerza que no venía del valor, sino de la certeza, yo era el final de esa cadena de violencia. Hablé. Con claridad. Con dolor. Con nombres, fechas, lugares. Conté sobre el collar de la niña. Sobre las noches de terror. Sobre el día en que enterré mi inocencia junto con la muñeca en el pozo. Y al final, mostré la muñeca. Ella no habla. Pero dice más verdad que este hombre en toda su vida. Silencio total. Hasta el juez tragó saliva. El juicio sería finalizado al día siguiente. El magistrado necesitaba analizar la documentación. Pero todos lo sabíamos. La caída de Silvestre Medina ya era solo cuestión de tiempo. Esa noche no pude dormir. Aunque la promesa de justicia se acercaba, mi cuerpo seguía temblando, como si Silvestre estuviera acechando del otro lado de la puerta. Ercilia preparaba café, Clementina rezaba en voz baja, y Lía había regresado de la chacra con Zacarías, segura y sin miedo. Por primera vez, la vi jugar. A la mañana siguiente, antes de ir al tribunal, recibí una carta. Un sobre pardo, sin remitente, entregado por un niño descalzo. Dentro, solo una hoja doblada. Y en ella, una confesión escrita a mano. Mi padre mató a un peón. Uno que descubrió el embarazo de Ercilia. Silvestre estuvo allí. Ayudó a enterrarlo. Mi padre me obligó a callar. Pero ahora, que arda todo. Adán Medina. Me temblaban los dedos. Eso era la pieza que faltaba. La podredumbre de la familia Medina iba más allá de Silvestre. Era una raíz vieja y enferma, una herencia de sangre y silencio. Llevamos el documento al juez a primera hora. Benito lo entregó con las manos firmes. El juez lo leyó en silencio, mientras la sala aguardaba con expectación. Luego nos miró, a mí, a Ercilia, a Clementina, a las testigos.
Este tribunal reconoce que existen elementos suficientes para la apertura de proceso penal contra el señor Silvestre Medina por los delitos de agresión, tentativa de homicidio, secuestro y complicidad en ocultamiento de cadáver. La custodia preventiva será iniciada inmediatamente. Silvestre se rió. Una risa seca. ¿De quién no acepta perder? ¿Eso es todo? ¿Me van a encerrar? En 3 días salgo. Tengo plata. Conozco los nombres. Puedo comprar esta ciudad entera. El juez no se alteró. Puede intentarlo, señor Medina. Pero esta audiencia fue registrada. Y será publicada. La prensa ya está afuera. Fue entonces cuando Silvestre perdió el control. Se levantó, gritó, nos llamó demonios, putas, serpientes. Intentó avanzar, pero 2 guardias lo sujetaron. Al pasar junto a mí, esposado, escupió al suelo, a mis pies. ¿Pensás que ganaste, miserable? Esto no termina acá. Yo todavía puedo matarte. Aunque sea con el silencio. Me acerqué, sin miedo. Lo suficiente para que escuchara mi respiración. Entonces escucha bien, Silvestre. No me mataste. No mataste a Ercilia. Y no vas a matar a ninguna más. Porque lo único que murió acá, fue el miedo. Intentó decir algo, pero los guardias lo arrastraron fuera del tribunal. Y fue ahí que, por primera vez en años, respiré como una mujer libre. Pero la historia aún no había terminado. Mientras salíamos del juzgado, un reportero se acercó. Tenía una foto antigua en la mano. ¿Usted es la señora Donatila Barragán? Tenemos algo que podría interesarle. En la foto, una mujer joven. Muy joven. Embarazada. Junto a un hombre que no reconocí. La leyenda, escrita a mano en el reverso, decía: Rosalía Medina. Hermana de Silvestre. Desaparecida en 1937. Se me heló la sangre. Ercilia leyó la nota y frunció el ceño. Pero, esa mujer se parece a Alía. No puede ser, susurré. ¿Quiere decir qué? El reportero siguió. Lo que descubrimos es que esa mujer quedó embarazada de un campesino. El padre de los Medina mató al hombre. Dijeron que ella se fugó a Buenos Aires. Pero hay registros de que fue internada a la fuerza en una clínica. La niña nació, y desapareció del sistema. Ercilia sostuvo a Lía del hombro. ¿Quiere decir que ella podría ser nieta de Rosalía? ¿O hija? Oh, Clementina leyó de nuevo el billete de Adán, o la niña no era de Ercilia. Era de la hermana. Y Silvestre la tomó. La crió un tiempo. Y después, intentó borrarla. La confusión se volvió silencio. Lía nos miraba sin entender. Pero dentro de mí, todo encajaba. La muñeca en el pozo. El collar con nombre. El miedo irracional que Silvestre le tenía a esa niña. Él sabía. Sabía que ella era sangre de la vergüenza. Un secreto vivo que podía destruir el nombre de la familia. Y eso fue lo que intentó hacer, enterrar el pasado. Literalmente. Regresamos a casa con la cabeza girando. Nada era completamente claro. Pero lo esencial ya estaba hecho. Silvestre sería juzgado. Las mujeres estaban hablando. Y el miedo ya no era dueño de la casa. Esa noche, me acosté con Lía a mi lado. Ella me tomó la mano. Tía, ¿ahora sí podemos plantar flores en el patio? Sonreí. Sí. Pero solo si son de las que no mueren fácil. Una flor del campo seco. Ella rió. Entonces plantamos una igualita a vos. Y ahí, en esa cama angosta, entre el frío andino y el calor del abrazo, entendí finalmente qué significaba florecer. El juicio principal tuvo lugar 3 meses después de la audiencia preliminar. Silvestre fue condenado a 27 años de prisión, sin derecho a reducción de pena. Las pruebas, los testimonios y la carta de Adán fueron decisivos, así como la confesión inesperada de un antiguo contador de la hacienda, que admitió haber falsificado documentos por orden de la familia Medina durante más de 2 décadas. No hubo lágrimas. Ni de su parte, ni de la nuestra. Silvestre salió del tribunal sin mirar a nadie. Como si fuera solo otro día más en que perdió una apuesta cualquiera. Pero algo en él había cambiado. Estaba más pequeño. Apagado. Poco después de la condena,
Clementina fundó un centro de acogida para mujeres en el interior de Salta. Usó parte de las donaciones que llegaron tras la repercusión del caso, y me invitó a sumarme. Acepté. Ercilia volvió a vivir cerca de la ciudad. Asumió la maternidad de Lía oficialmente, aunque nunca forzó el título de mamá. Con el tiempo, ambas construyeron un vínculo propio, hecho de afecto, no de imposiciones. Lía, por su parte, creció curiosa y valiente. Pasaba las tardes dibujando flores con espinas. Decía que eran flores que sabían defenderse. Adán desapareció por unos meses. Después supimos que se había mudado a Mendoza, donde empezó una vida nueva. Mandó una sola carta, con una disculpa y un sobre que contenía el broche que mi madre me había dado en la infancia. Lo había guardado desde que lo dejé con la empleada para que enviara mi primera carta a Clementina. Era su forma de cerrar el ciclo. ¿Y yo? Yo seguí escribiendo. Convertí mis anotaciones en un libro que nunca publiqué, pero que leí en voz alta para decenas de mujeres en el centro de Clementina. Cada relato mío hacía que otras abrieran sus propios baúles de dolor, polvo y silencio. Y juntas, cosíamos una vida nueva con hilo de valentía. La hacienda de los Medina fue dividida por orden judicial. Una parte se transformó en escuela rural. Otra, en huerta comunitaria. El resto, quedó como tierra de nadie, donde solo el viento encuentra morada. Nunca más volví a Monte Quemado. Ni pienso hacerlo. Pero a veces sueño con ese campo seco. Y en él, veo una flor terca, pequeña, pero firme. Y sé que soy yo. Yo, Donatila Barragán. La flor que intentaron aplastar. Pero que aprendió a crecer desde lo profundo de la tierra dura. Donde solo sobreviven las raíces más fuertes. Hoy, a mis 84 años, me siento en la galería de un centro cultural que lleva mi nombre. Las niñas pasan corriendo con libros en la mano. Algunas me llaman abuela Dani. Otras solo me miran como si yo fuera un monumento antiguo, hecho de piedra y de nostalgia. Y yo les sonrío a todas. Guardo la muñeca en el fondo de una caja de madera, junto con el collar de Lía y el broche de mi madre. Cuando alguien me pregunta si no guardo rencor, yo digo que no. Porque el tiempo puede sanar. Pero es la memoria, la que salva.